Hola, buenas noches. Desde TAC Televisión, Nortevisión y Radiotelevisión Mogán, volvemos a estar con mucho placer con ustedes para tocar temas de interés y de reflexión y de aprendizaje en la medida del conocimiento que se pueda aportar. No es que nosotros pretendamos ser maestros, sino que a lo mejor nos hemos leído 3 o 4 libros más que ustedes y podemos sintetizar un poco lo que hacemos. Bueno, y aparte trabajamos con gente que nos enseña mucho. Nosotros estamos hablando ahora no solamente del fruto de una carrera o de unos estudios, de una experiencia con la gente que aportan muchísimas soluciones, sobre todo a los temas. Entonces, desde esta perspectiva, con la humildad que nos caracteriza, vamos a hablar hoy del amor, que puede ser la otra cara, no sé si lo recuerdan, del programa anterior. Sigue estando Paco ausente, pero esta vez por actos ineludibles que le impidieron estar con nosotros. Bueno, le echamos en falta, pero vamos a intentar hacer lo mejor que podamos. Arminda y yo. Arminda, como saben, es psicopedagoga, trabaja en un despacho, tiene varias actividades sobre el tema de la psicopedagogía, y yo soy Antonio Melián, soy mediador familiar jubilado, pero donde hubo siempre queda. Bien, entonces hoy vamos a hablar del amor. No aburrido, no vamos a decir los tópicos de siempre, pero sí vamos a ir reflexionando juntos sobre cómo garantizar el amor que ha marcado nuestra vida, cómo garantizar las relaciones que como ser sociable debemos mantener y no debemos romper, cómo garantizar ser felices, cómo garantizar una estabilidad en la vida, sobre todo cuando hay familias de por medio. Este sería un poco el tema. Del amor se suele decir que es un acto de voluntad que marca la suficiente coincidencia entre dos personas, me refiero al amor de dos personas, entre dos personas para decidir compartir para siempre. Ya no es tanto para siempre, pero que deciden compartir puntualmente su vida. Incluso en el proyecto que puedan realizar esas dos personas que se aman, pues es aquello de que el bien tiende a difundirse y queremos aportar al mundo hijos que de alguna manera continúen con ese proyecto que nosotros hemos iniciado. Entonces, desde esta perspectiva, sin complicarnos la vida con disquisiciones filosóficas y demás, vamos a tratar el tema y les sugiero que desde su comodidad en la casa y tal, si nos han conectado, estén en modo activo, es decir, estén opinando, estén racionalizando los temas, estén en desacuerdo con algunas cosas nuestras que son. Es muy rico también, no el estar en desacuerdo, sino tener opiniones distintas. El desacuerdo es lo mismo que el conflicto y la resolución del conflicto. Bueno, pues entonces, el amor entre parejas, ¿cómo sugiere? Sugiere en plena adolescencia o posadolescencia. Adolescencia significa carecer, no tener todos los recursos. Está en el modo crecimiento, está en un proceso de maduración de la persona. No sé si estarás de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues enuncio rápidamente la parte del enamoramiento que estableceremos en Arminda y yo. El enamoramiento es ese estado subliminal, que todo lo elevamos, que estamos en consideración permanente de la persona amada. Entonces, claro, cuando comunicamos a alguien quién es la persona que ha tenido la suerte de enamorarse de ti y tú de ella,
eh, decimos, bueno, parece que no es para tanto, ¿no? Pero para ti, que estás enamorado, que estás enamorada, es el máximo, es lo más completo que te has encontrado, es la persona con la que estarías dispuesto a compartir totalmente tu vida. Este es el enamoramiento. El enamoramiento también se llama, despectivamente, locura transitoria, porque si no estaríamos locos. O sea, esa locura transitoria de amor, locura de amor. Es como el cielo en la tierra. Nos imaginamos ese cielo sin mezcla de mal alguno, pero aquí en la tierra. No hay nada en el mundo que no se pueda resolver para dos enamorados. No hay nada en el mundo. Entonces, esto, mucha gente interpreta que cuando ya llevan unidos 4, 5 años, empieza a decaer esta sensación de locura. Y te asusta porque dice, estoy perdiendo el amor, estoy ya, estamos discutiendo mucho, estamos diferenciados, esto se ha enfriado, pero natural, vas a estar loco toda la vida. Es normal que esto baje un poquito la tensión y se racionalice bastante más lo que es la convivencia y demás, y se vayan buscando otras alternativas. Yo ya he hablado demasiado. Entonces la pregunta que le quiero hacer a Arminda como psicopedagoga en este tema, el amor es variable, el amor tiene sus caídas, en el amor también hay conflicto. ¿Cómo es esto? Buenas noches, Antonio. El amor, por supuesto, tiene sus fases, ¿no? Una cosa es, como bien decías, el amor en su amplio sentido de la palabra, que incluso pues puede ser a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, no solo a nuestra pareja. Pero con respecto al amor de pareja, sí que ocurre una primera parte de enamoramiento. Y en ese enamoramiento era, como bien decías, esa locura transitoria, porque te comento que a nivel cerebral ocurre algo parecido a si estuviésemos drogados realmente. Tocan las mismas estructuras cerebrales y el circuito de recompensa que normalmente se aparece con las drogas, porque hay una alteración en la dopamina, que es una de las hormonas que te hace estar como mucho más activo y alegre, ¿no? Entonces ocurre eso, y se dice que alrededor de los 3 años esta sensación decae, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos como otra alternativa, y es que empieza a entrar en juego ya no tanto la dopamina, sino entra en juego la oxitocina, podría entrar en juego, con respecto a que pues queremos a nuestra pareja más como un compañero, como un amigo. Tenemos otros sentimientos que no tienen tanto que ver con ese primer enamoramiento, que, como hablábamos, es como un estado alterado realmente, porque cuando estás en pleno enamoramiento, seguro que les ha pasado que no puedes pensar en otra cosa, y todos los mensajes o todo lo que ves te recuerda a esa persona, a la música, a la camiseta del señor que acaba de pasar, ¿no? Todo. Y entonces es como que realmente no te puedes ni concentrar adecuadamente, porque estás como pensando en si lo ves, si no lo ves, qué le voy a decir, cómo que me pongo, ¿no? Y entonces vivir así es como... porque también pierdes un poco la atención de ti mismo y de todo lo que sucede alrededor. Es verdad que este periodo de enamoramiento, hemos hablado de 3 años aproximadamente, pero es verdad que son los primeros meses los que uno vive así, ¿no? Una vez ya se establece un poquito la relación, estás en este enamoramiento durante 3 años, ¿no? 3 años y poco. Pero luego es verdad que lo sano o saludable es que realmente se convierta en otra fase de amor, se convierta en otra forma, ¿no? Que viene a ser más, pues como bien digo, pues efectivamente sigue habiendo ese enamoramiento también a nivel físico, pero ya
te ha dado tiempo de descubrir en la otra compañera o compañero un montón de situaciones más, pues esto, ¿no? De amigo, de compañero, de convivir juntos, de pasar una vida juntos con un proyecto común. Sí, entonces decimos que es normal, que no es que se acabó el amor, porque hay gente que se asusta cuando estos fenómenos empiezan a ocurrir, cuando yo no soy tu exclusividad, cuando ya diversifica tu atención a otros, perdón, normalmente personas que están en tu entorno, que estaban un poco distanciados por tu centralización obsesiva en tu pareja, y entonces parece que se te escapa, se te va de la mano, porque ya tú no eres el centro de interés. Estaba diciendo anteriormente que esta situación de enamoramiento se suele dar en la etapa, ya entrando en la madurez, en la etapa, ¿cómo se llama? Adolescente. Entonces, esa etapa marca la inmadurez, la inexperiencia, la captación de fenómenos nuevos, que al ser nuevo, pues tienes que analizar y tienes que buscarle todo el rendimiento que suponga. Por eso, en las crisis de pareja de adolescentes, hay gente que interpreta que el amor diríamos que surge en ese momento en exclusividad, porque tanto tú como ella, o tanto tú como él, han aparcado otras posibilidades y se han centrado en la pareja. Entonces esto parece que significa como un estado de posesión. Y aquí pueden empezar los primeros follones, ¿no? No es una persona con la que compartes dejándoles sistemáticamente libre, que eso asusta un montón. Pero si el amor no es libre, no hay tal. Hay un compromiso de estar juntos, hay un compromiso sí, es verdad que yo te juré que hasta la muerte nos separe, pero esto, ¿entiendes? Entonces lo que hay ya es una especie de amarre, aquello del amor en exclusiva, cuando interviene el poder, la posesión, el dominio, se convierte en esclavitud, y el amor nunca lo encontrarán en la esclavitud. No sé si estoy muy moralista yo hoy o qué pasa. El tema es que cómo el paso siguiente de esa madurez en el amor, que puede producirse por un embarazo, por un parto, o puede producirse por alguna otra circunstancia, es más duradero, que el enamoramiento es mejor, es más bonito, es más seguro, es más firme, es más profundo. ¿Qué es? Aquí yo voy a coger la lanza con algo que comentaba ahora, Antonio, y es que efectivamente no es amor si tú no te sientes libre. Y yo creo que el verdadero amor es estar acompañado o estar en amor con una persona con la que tú te sientes tú mismo, con la que tienes la libertad de sentirte, opinar, hacer lo que tú quieres, ¿no? En esencia, o lo que tú crees que está bien hecho, sin que esa persona te condicione o sin que esa persona te haga sentir que solo puedes mirar a través de sus ojos, ¿no? Efectivamente, ese compañero, esa compañera, como buen amigo, puede aconsejarte, puede indicarte, oye, mira, desde mi punto de vista, pero en ningún caso condicionarte. Entonces, creo que ese es el verdadero estar en amor, ¿no? Cuando uno está en armonía, está en amor, no solo con lo que tú crees y estás convencido de ser o de ser quien eres, sino además permitiendo que efectivamente la otra persona también pueda sentirse en esa misma libertad y en ese mismo y desde ahí ser un compartir. Yo comparto contigo quién soy, tú compartes conmigo quién eres, y en amor crecemos juntos, ¿no?
creo que sería para mí la definición de ese amor, sobre todo de pareja. Este tema va a suceder, o este ataque, o presunto ataque al amor va a suceder un poquito después que volveremos a retomarlo. Nos centramos en el culmen, diríamos, de la unión de estas dos parejas, ya dentro de un proceso madurativo que es el embarazo, que es el parto, que es una criatura que aparece, que ya lo hemos tratado muchísimas veces con muchísimo cariño, que viene de lejos a formar parte de un hogar que ya está de alguna manera acondicionado a que esa persona se sienta a gusto, esté de maravillas y no le falte de nada. ¿Qué quiere decir? Que lo primero es preguntar el sufrimiento en el parto, el dolor en el parto, la tarea adicional de un niño que te ocupa, sobre todo a las madres, prácticamente la totalidad del tiempo, durante bastantes años. ¿Esto trastorna el concepto del amor? Yo creo que lo transforma. Efectivamente, el amor de pareja sigue estando, debe seguir estando, de hecho, para que esa criatura pueda ser atendida. Pero la realidad es que, bueno, se suceden muchas cosas en todo ese proceso de posparto, tanto en el papá como en la mamá, como en el peque que llega, ¿no? Están todos muy cansados, hay una serie de tareas de las que normalmente no estás acostumbrado a hacerte cargo, de cambio de pañales, de dar de comer cada 3 horas, es estar muy agotado, y entonces esto puede hacer que esté mandando como este cerebro más subcortical del que siempre hablo, ¿no? De las necesidades básicas. Si esas necesidades básicas no están del todo cubiertas, es complejo que podamos estar bien, ¿no? Entonces, es cierto que aquí es donde se va un poco a complicar la situación. Si papá y mamá están bastante desregulados porque el sueño, por todo lo que está pasando, pues el peque también se va a ver afectado. Pero volviendo a esa parte de pareja, como bien decías, esa pareja se va a ver afectada también pues por todo esto, porque es una situación nueva, porque no estamos descansando bien, porque hay muchas tareas que hacer que de repente se duplican, que nunca hemos tenido, o las hago yo. Entonces siempre cuando hay sueño por medio, no vamos a pensar del todo bien, ¿no? Por lo que comentábamos en el programa anterior, que la amígdala va a estar ahí con el estrés inflamada, y esto va a hacer que no nos haga pensar del todo con claridad. Y lo que va a pasar es que nos vamos a creer pues que el otro pues no lo está haciendo todo lo bien que a mí me gustaría, y viceversa, ¿no? Y esto nos motiva a entrar en conflicto. Pero desde que se entra en un proceso de sueño regular, de bajada de estrés y demás, normalmente estas aguas vuelven a su curso. Pero es verdad que ahí hay claramente momentos de conflicto, y que normalmente pues se manejan mejor o peor, pues dependiendo del recorrido que haya llevado esa pareja junta, y de si ya se ha encontrado con situaciones de conflicto y lo han manejado adecuadamente, ¿no? Yo creo que de hecho la base por la que nos debemos guiar es, bueno, si nosotros todavía nos queremos y hay amor, hay cosas que efectivamente se tienen que dar, y efectivamente o se tienen que pedir, mejor dicho, y efectivamente hay cosas que se tienen que ceder, porque somos dos. O sea, al no ser un conflicto puramente de poder, es un conflicto que tiene una fácil solución, y es el cambio mental, el cambio cultural del compañero que apoya a esa mujer que está súper atareada en la situación. Paramos aquí un poquito porque esto hay que reflexionar, lo que ustedes tengan tiempo de seguir la discusión, y volveremos en unos minutos. Muchas gracias.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como Producto del Año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola de nuevo, continuamos con este tema extraordinario del amor. Del amor que hay muchos objetos del amor, el amor a Dios, el amor a la naturaleza, el amor a un animalito o a los animales en general, el amor a la cultura, el amor, pero lo vamos a circunscribir para no liarnos demasiado en el amor a la pareja y en la realización de ese amor con las diversas etapas que no son un final del amor y luego una componenda. No, que es un proceso. Es un proceso, aunque parezca lo contrario, de maduración. Yo creo que nos conocemos poco, tenemos mucho miedo a los cambios y pensamos que todo se arruina en el más mínimo proceso de cambio, que se da porque es natural que se dé. Esto yo lo quiero recalcar porque mucha gente tiene temor al cambio de algo en la pareja. Una llegada más tarde, una salida imprevista, inmediatamente creamos la suspicacia. Debemos estar alerta porque también pueden ocurrir estas cosas y entonces pues no estar uno en una línea y el otro en la contraria. Pero estar alerta no significa tener miedo, no significa asustarte o no significa que todo se está acabando, está cambiando el proceso. Pero analiza a ver si ese proceso en el cambio entran cosas mejores, entran cosas buenas, hay un mayor remanso de tranquilidad, de serenidad, de madurez. Entonces, estamos en el buen camino, aunque se estén produciendo cambios. Siguiendo en esta línea, decimos ya que tenemos la familia, estamos componiendo ya ese hijo que llega, que ya hemos hablado mucho del niño, pero nunca será demasiado, volveremos seguramente en cualquier momento al mismo tema. Nos encontramos que la mujer está en un proceso de recuperación, de reajuste, como a ti, Arminda, te gusta llamar. De este tema vamos a simplemente enumerar un par de situaciones que puedan justificar el comportamiento de la mujer en el posparto y que yo no sé cuánto tiempo dices tú que tarda en la recuperación total, para tenerlo en cuenta todas las personas que están en su entorno. Bueno, yo quería volver a hacer un apunte con lo que decías previamente, si me permites, o prefieres que te responda esta primera parte.
Nosotros estamos también en amor, ¿no? Exactamente. Con libertad. Bueno, lo digo, Antonio, porque me parece muy interesante de comentar un dato con respecto a lo que decías de ese amor de pareja, y cuando uno tiene la suspicacia con respecto al temor de que no llega, de que tarda o lo que sea, ¿no? Es cierto que no debemos perder de vista que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias mochilas, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cada uno tenemos nuestras propias vivencias y que vamos a tamizar cada una de las vivencias a través de nuestras experiencias, ¿no? Tenemos ahí como un almacenamiento de vivencias previas que se van a activar más o menos dependiendo de lo que yo esté recibiendo de fuera. Entonces puede ser que un mismo hecho a ti te deje pues igual y a mí, sin embargo, me genere mucha tristeza o me genere mucha euforia. Entonces va a depender mucho de eso. ¿Y de qué va a depender también? Pues de muchas de las vivencias que hemos tenido en la infancia y de cómo ha sido nuestro tipo de apego. Y aquí lo conecto con la pregunta que me hacías también, ¿no? Pero cada tipo de apego, ¿no? Recordemos que hay apegos seguros, apegos inseguros, ¿no? Y dentro de esos apegos inseguros, pues está el ansioso, el evitativo, ¿no? Hay una serie de apegos que no voy a entrar ahora, pero sí es verdad que va a configurar a la persona de adulto, ¿no? Entonces, eso que hemos vivido de pequeños nos va a configurar de adultos, ¿no? Entonces vamos a tener adultos pues que entendieron que tienen que ser muy mirados y muy atendidos, porque si no, no son valiosos, si no está la mirada externa, y me da miedo el abandono, con lo cual voy a estar todo el rato pendiente. O vamos a tener adultos que lo contrario, que no se les dio mucha pompa cuando ocurría algo a nivel emocional, y entonces van a intentar, para no morir, distanciarse y van a ser más superficiales, van a intentar no entrar en las relaciones a nivel más profundo, sino más superficial. Por ejemplo, ¿no? Son patrones así que comento. Hay más formas, ¿no? Pero esto va a hacer que, pues claro, incluso hay teorías, ¿no? en el que se va describiendo cómo un patrón busca a otro, ¿no? O sea, el tipo de apego, un tipo de apego busca a otro tipo de apego, y cómo se van juntando. A veces hace combinaciones fatales, ¿no? Porque a veces hace, pues un víctima va a buscar un agresivo y viceversa. El agresivo va a potenciarse porque va a haber una persona que se deje hacer la víctima, ¿no? Entonces, un poco así, ¿no? Todo esto, por supuesto, con muchísimos matices y por supuesto con muchas cositas que habría que hablar, pero así como en rasgos generales, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que todo este amor de pareja va a estar también muy, muy tamizado por cómo ha sido nuestra infancia y cómo yo he visto, cómo me trataron a mí de pequeño, incluso cómo vi que mis padres o mis figuras, tutores de referencia se trataban, ¿no? Para luego yo reproducir o no ese modelo en mi vida. Con lo cual esto nos abre también mucha conciencia al pequeñajo o la pequeñaja que estamos en proceso de crianza. Porque también dependiendo del tipo de vínculo que nosotros hagamos con ese peque, pues sabemos que va a condicionar en muchos de los casos sus relaciones posteriores. Es interesantísimo lo que acabas de decir. Y cuidado porque el miedo nos puede llevar a culpabilidades, a conciencias culpables. Si yo le hubiera educado de otra manera, eso ya pasó. Eso ya tendrá soluciones de otras formas, pero no con el miedo o la culpabilidad. O sea que hay madres muy, muy culpables de que sus hijos salgan como salgan. Hay otros factores que pueden influir en el tema. Pero sí deberíamos, que yo creo que es la intencionalidad de este programa, sí deberíamos tener en cuenta que de la forma que eduquemos a nuestros hijos desde pequeñitos serán una garantía para que el futuro sea feliz para esa persona.
Por tanto, hay que entrar a estudiar esas situaciones, que hoy no es el caso, pero yo creo que sí, que si seguimos aquí lo trataremos. Y perdona, Antonio, discúlpame, no solo cómo eduquemos, que por supuesto también, sino cómo vinculemos, porque volvemos a decir lo que hemos dicho en repetidos programas, no es lo que decimos, sino lo que hacemos, ¿no? Claro. Y a veces en la educación, yo sé que tú te refieres también al vínculo, claro, pero me parece importante aquí hacer la diferencia, porque si no se puede malentender. Y educar es mucho más allá, ¿no? Educar no es decir y corregir, sino realmente es vincular. De la manera en que nosotros nos vinculemos a los hijos, eso va a marcar la diferencia. Y por supuesto ese vínculo va a educar, ¿no? Pero ya no por lo que digamos, sino por lo que hacemos. Entonces ese amor que nosotros le trasladamos a nuestros hijos, de respeto, de amor, y como ellos mismos sienten que nosotros también nos respetamos y nos cuidamos, lo van a estar viviendo, como los respetamos también a ellos, como los cuidamos, etcétera. Esto los va a educar en sí mismos y es lo que van a reproducir más adelante, ¿no? Mucho más que él, pues esto no lo has hecho, pues ahora te quedas sin tal cosa, ¿no? O pues tal, que no digo que también haya que hacerlo, ¿no? Hay que poner límites y hay que poner normas y por supuesto, no, una cosa no quita la otra, pero es cierto que estas normas normalmente son mucho mejor asumidas cuando sabes que detrás no hay un adulto castigador, sino lo que hay es un adulto que te quiere y que en ese sentido, pues, oye, te está como enseñando en que pues cuanto antes hagas la tarea, antes te la quítate encima, y para la vida pues es importante que sepas que este tipo de cosas pues hay que hacerlas, ¿no? Y que el trabajo es necesario y que no solo te dignifica, sino que además pues es tu deber también. Esto a mí me lleva a pensar, no sé si esto es intención, que hay que hacer una modificación de la paternidad en general. ¿Quiere eso decir que el padre que no tiene nada que aportar sino comer, traer el dinero a casa y estar con los amigos, estar viendo fútbol o una película y entiéndete con tu madre, tiene que ver, ese papá ha muerto, ese padre ha muerto, esa madre que es timorata, que es sumisa, que apenas que realmente está más en el deber ser, debes hacer esto, debes comportarte, tienes que... ¿También ha muerto su madre? Yo creo que afortunadamente hemos ido avanzando en conciencia de crianza y ya no están tanto esos patrones polares que yo creo que en su momento los hubo. Como siempre había gente que se salió de la norma, ¿no? Es decir, que no fue así siempre, ¿no? Sino me refiero que es verdad que en líneas generales lo fue, pero siempre hubo gente que se salió de la norma, ¿no? Pero ahora mismo creo que hemos entrado también en un nivel de conciencia un poco diferente en el que me encuentro, afortunadamente, que tanto papá como mamá, ¿no? Tanto el padre como la madre, están absolutamente con ganas de implicarse en esa crianza, ¿no? Entonces no se convierte tanto en este patrón del que hablamos. Además es cierto que también hay muchas familias que pues que se han separado, que ahora incluso pues han creado nuevas parejas y demás, y generalmente los papás y las mamás siguen estando pues muy vinculadas con ese pequeñajo, ¿no? Es decir, que se responsabilizan a la par del niño, ¿no? Y aunque no lo estén, aunque estén en matrimonio, generalmente también, pues esto lo que me encuentro es que tanto uno como otro deciden hacerse cargo de esta educación porque se han dado cuenta de lo que ha supuesto para ellos, ¿no? De ese vínculo que tuvieron con papá y con mamá, y quieren estar presentes en la vida de sus hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es una riqueza
genial para los niños, porque efectivamente los niños, y si no recuérdense a ustedes mismos cuando eran pequeños, necesitas de mamá y necesitas de papá, ¿no? Otra cosa son situaciones externas, que han ocurrido situaciones por lo que sea, ¿no? Pero generalmente siempre buscas a tu figura de apego y tus referentes, sobre todo por esto, porque el niño necesita vincularse, y este vínculo lo hace con un adulto, y así como se vincule es lo que en su futuro pues va a seguir reproduciendo, como hablábamos al principio del programa. Sí, es curioso, de un conflicto, ¿sí? Yo sigo pensando en mi teoría que está demostrada científicamente, por lo tanto ya es una realidad. Pero sigo pensando que del conflicto de una pareja que luego se separa, hemos aprendido la necesidad del que se separa y se va del hogar, de la demanda que tiene de estar al lado de su hijo, la demanda que impone de que yo también cuento las decisiones que se tomen con el hijo, que están de alguna manera cada vez más apegados al hijo. Entonces, cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar. Entonces, cuando se despierta un poco esa nueva cultura de dedicarle a los hijos todo el tiempo que tengamos disponible y más para estar con ellos, colaborar con la pareja, actuar con la pareja y tener una toma de decisión real en los hijos. Si se produce una separación, esto ya está garantizado, y si no se produce, pues miel sobre hojuelas. Nos paramos un poquito por lo de la publicidad, si no nos estaríamos aquí, y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. De nuevo con ustedes y continuamos con este tema tan interesante como es el amor en la familia, el amor en la pareja, el amor en la familia, el amor con los que nos rodean, ¿sí? Esa familia ampliada, que son los abuelos, que son los tíos, que son las tías o tíos que se incorporan como familiar político, que solemos decir. Entonces, la realización en esta vida que tenemos, esa realización que tendemos a que sea plena, a que estemos a gusto, vivamos felices en este mundo con lo que nos rodea, con lo que hemos ido creando,
Entonces es aquí donde teóricamente hay un mar en calma. Están los hijos, estamos educando a nuestros hijos, estamos intentando resolverles sus problemas, estamos llenando con nuestra educación la ausencia de valores, la ausencia de criterios, la ausencia de recursos que van adquiriendo con la experiencia. Lo que decía Arminda antes, no solamente con lo que les digo, sino con lo que ven que hacemos. O sea, cuando a un niño le ha salido una cosa mal, que el padre y la madre le digan, no pasa nada. Esto es completamente distinto a te lo dije. Siempre hacen lo mismo. O sea, este sistema de educación a la inversa ha muerto. Mentalicémonos, esto ha muerto. Estamos en otra fase, en la fase de valoración de nuestros hijos, en la fase de cultivar virtudes, en la fase de la libertad para pensar, en la fase de la libertad para decidir, en la fase de la prudencia y de la obligación de acomodarse a los cánones que marcan nuestras sociedades. Entonces, ahí estamos ayudando, no haciendo nosotros, ayudando a nuestros hijos a ser personas presentes y positivas en una sociedad en cambio permanente. Entonces, podemos decir, ¿cómo se llama? He ayudado a mi hijo a madurar y a crecer. Nunca asumas la responsabilidad de educarle, de hacerlo como tú, porque estancamos la situación, de ayudarle a que su libertad campee por los campos, campee por la vida y madure decisiones que sean al mismo tiempo prudentes y al mismo tiempo impulsivas. Bueno, en este mar en calma, pensar que el conflicto desaparece no tiene lugar. Tenemos que coincidir con ese conflicto, que no es el enemigo del amor. El conflicto, vuelvo a repetir, puede ser el estimulante del amor. Cuando hay un conflicto, cuando hay una queja, cuando hay una protesta, realmente nos está obligando a pensar cómo va nuestra situación, cómo estamos en ese camino. Entonces el conflicto ayuda a crecer, ayuda a madurar. En el programa anterior, Arminda dijo algo así como, el conflicto te ayuda en tu madurez. Bueno, pues yo estoy de acuerdo. Entonces, ya desgraciadamente el referente de nuestros padres, que son encantadores, que son extraordinarios, pero no tenían otros recursos, ha muerto. Nosotros tenemos que entrar en una educación positiva, estimulativa, de aval. Oye, qué bien te ha salido esto, ¿ves? Cuando entiendes, entonces esto es un poco lo que tenemos. Y llegamos a nuestra madurez, supongamos que seguimos juntos o no, llegamos a nuestra madurez, ya nuestros hijos son adolescentes, ya están pasando ya a la edad adulta y nos encontramos que bien con la misma pareja, bien con otra pareja, es decir, no estamos cerrando ninguna posibilidad, pero sí se produce en nosotros una especie de estabilidad, de madurez. Tú sueles decir, poner fechas a la madurez de parte de nuestro cerebro. Entonces me gustaría que lo repitieras y que abundaras un poco en este tema del matrimonio, vuelvo a repetir, con la misma pareja o con parejas distintas, pero ese matrimonio estable, sereno. Nuestros hijos ya están para dialogar más que para estar pendientes de ello, y entonces pues ya tenemos como pregunto, una mayor estabilidad. Bueno, a mí me queda la duda de si me preguntas más por
¿Por los padres o por los hijos? Padres. Es decir, ¿te refieres al matrimonio que ya tiene hijos adolescentes? Correcto. Lo digo porque me preguntabas también por lo del tema del cerebro, ¿no? Y a lo mejor ahí sí aprovecho ya un apunte, si te parece bien. Y es que efectivamente en la adolescencia, bueno, ya en la juventud, es cierto, ¿no? Que el prefrontal, que es toda esa parte que lleva más de planificación, organización, de control inhibitorio, que es la parte más de razonamiento, ¿no? Se dice que madura alrededor de los 21 años e incluso que en el hombre alrededor de los 26. Ah, caramba. Con lo cual, madre, ay, que aquí vamos a entrar en follón. No, es muy interesante saberlo. ¿Sabes por qué, Antonio? Porque creo que ayuda a entender la sociedad. Eso lo dice la neurociencia, no lo digo yo. Sí, pues le voy a partir Pero la cara a la neurociencia, ¿esto qué hace? Pero creo que ayuda mucho este dato porque eso hace, o sea, que podamos entender que las mujeres se asientan un poquito antes que los hombres. Claro, porque la mujer ha madurado un poco antes, ¿no? El hombre llega como 5 años, vamos a decir después, no más tarde, sino un poco después, y entonces es ahí cuando al hombre ya le entran como más ganas de poder tener una relación más madura, una relación más estable. Entonces, así como la mujer, ese prefrontal está cubierto a los 21, ya les digo, después ahí cada uno es un mundo, ¿verdad? Entonces hay veces que hay mujeres que maduran más tarde, incluso antes, los hombres lo mismo, ¿no? También depende de situaciones de vida, hay situaciones que te hacen madurar de golpe, ¿verdad? Entonces, pero sí es curioso saberlo como dato así concreto para poder entender que efectivamente la mujer suele tener más ganas de establecerse en una relación serena antes que el hombre, ¿no? Esto tumba por tierra al machista que piensa que tiene que cuidar, velar y dirigir a su mujer porque es muy de veleidad, de inconsciencia. O sea, es como termina el padre de educar a la hija y entra el marido con el mismo papel del padre. Ese señor ya ha muerto o está muriendo. Es que yo quiero matarlo a todos. Sí. Bueno, es lo que hablamos, ¿no? Yo creo que nos ayuda a entender el que realmente, creo que la neurociencia ha dado bastante luz a poder entender muchos de los procesos que generalmente se van dando y observamos y podemos explicar, pero ahora como que lo podemos constatar, ¿no? Entonces es real, ¿no? Cuando ahí observamos ese tipo de conductas, tendríamos que preguntarnos qué es lo que le está pasando a ese chico para que piense así. Y entonces a mí me surge pues lo mismo que llevamos diciendo todo este programa, ¿no? Pues qué tipo de vínculo ha tenido con papá, qué modelo ha tenido de papá y de mamá, qué tipo de apego ha recibido, por tanto, ¿no? Dependiendo del vínculo, y qué tipo de apego, por tanto, está buscando en la otra persona con la que se vincula, ¿no? ¿Qué situaciones de carencia hay detrás para que esto esté pujando, ¿no? Pero efectivamente ahí lo que observamos es cuando tú intentas dominar al otro, es porque detrás hay una inmadurez, ¿no? Y estás más en un cerebro más mamífero quizás, ¿no? Más de las puras emociones y tal, que de un raciocinio y de una toma de conciencia en la que te percatas que el otro es un ser libre exactamente igual que tú. Y que ahí pues lo que podemos hacer es que juntos construimos algo o construyamos juntos un hogar o una situación en la que compartimos, tú desde tu individualidad, yo desde la mía, pero que al unirnos pues encontramos un lugar común en el que crecer juntos, ¿no? Oye, entonces, el machista que dice o canta aquella canción mexicana, la maté porque era mía, también está ya muy grave, es decir,
Y para abundar más, es la consecuencia de esa inmadurez tardía, o esa madurez tardía que caracteriza, que la neurociencia, para no echarte la culpa a ti, la neurociencia dice que madura más tarde. Hombre, yo creo que ahí ya habrían cuestiones hasta de salud mental. Podríamos estar hablando de trastornos mentales, porque si una persona se plantea matar a otra, no estamos hablando de una inmadurez, estamos hablando de una cuestión muchísimo más seria, ¿no? Y de posiblemente incluso, no sé, trastornos mentales, ¿no? Puede haber ahí psicopatías o lo que sea que estén afectando, que no solo tiene que ver con esto. Esto creo que se puede explicar, o yo por lo menos lo traía más a colación con respecto a que a lo mejor la mujer tiene ganas antes de ser mamá y de establecerse y de crear una familia, que a lo mejor el hombre hay ocasiones en el que quiere esperar un poco más, ¿no? No siente tanto esa necesidad de crear familia como la mujer, que suele tener como ese instinto maternal a flor de piel mucho antes, ¿no? Me refiero, o mi alegato iba un poquito más en ese sentido, no tanto en una cuestión tan extrema como este caso, me parece a mí, ¿no? Que esto ya sería un caso extremo en el que habría que plantearse, pues como ya te digo, ¿no? Cuestiones más a nivel de salud mental que de inmadurez, Antonio, sí, creo yo. Efectivamente, y entiendo tu enfado, porque en definitiva aquello, yo me acuerdo de joven, decir que Domingo le pegaba a Fefa, a su mujer, y oías el comentario ya de las personas mayores, dice, algo haría ella, algo haría, porque Domingo es buena gente. Sí, claro, la relación que tiene con los amigos completamente distinta a la que tiene con su mujer. Entonces, a mí eso me chocaba, es decir, para mí la mujer suponía veneración, se ponía dedicación al hogar, se ponía cuidado, suponía cariño, afecto, todo esto. Y encima hay un señor que prácticamente no vive en casa y cuando llega le pega. Entonces, a mí eso me chocaba enormemente y vamos, es lo que me ha impulsado a lo mejor a educarme en el sentido contrario y a permanecer en una igualdad, pero no por diferencia, sino una igualdad de pleno derecho. Entonces, para mí, esa estabilidad que hay en esa edad madura de educación, hay tanto que hacer, hay tanto proyecto por nuestros hijos que no tiene cabida la discusión. Decía una amiga mía una vez que cuando en unas reuniones para sacar adelante un proyecto se discute mucho, es que el proyecto no tiene viabilidad o el proyecto no está clarificado en sus objetivos. Y yo creo que es cierto. Entonces, llegar a eso es bastante complicado y que no garantiza la estabilidad que estamos diciendo que es propia de esta edad, esas aguas mansas, ese vivir en paz, diríamos, con los pequeños resabios que pueden surgir en el día a día, porque eso está con la libertad y con la voluntad. Si no te importa, me contestas luego, porque nos están avisando. Lo que pasa es que ya es el cierre total del programa. Entonces te voy a comentar rápido y ya cerramos. Terminamos, sí, señora. Es cierto que creo que todo esto que comentabas responde a un nivel, a un momento cultural, no un nivel, a un momento cultural que tuvimos, ¿no? Donde realmente pues la mujer durante muchos años estuvo anulada prácticamente, ¿no? Y luego ya cómo fue pues realmente cogiendo el sitio que se merece. Y ahora, por eso yo comentaba también al principio del programa, que tengo la gran suerte de ver
que tanto papá como mamá, o mamá, papá, papá, ¿no? Están de verdad con todas las ganas de hacer equipo, de tú desde tu individualidad, yo desde la mía, pero compartiendo un espacio común en la que creamos y miramos hacia este ser y juntos lo vamos a sacar adelante. Y es precioso, ¿no? Porque de esta manera el niño crece en amor y en vínculo necesario que necesita pues también para su futuro, porque ahí de verdad hay un equipo de iguales, pero cada uno con sus individualidades y con sus capacidades, también con sus carencias, pero que a la vez están haciendo equipo y permaneciendo juntos, mirando hacia este ser que van sacando en conjunto y en amor. La enhorabuena para todos aquellos que se sienten identificados con esta realidad. La enhorabuena para aquellos que están aspirando a corregir y modificar comportamientos para adecuarse a esta nueva realidad. Y la enhorabuena a todos los que ya están embarcados en este proyecto. Y con esta enhorabuena y con estos deseos cerramos este programa. Espero que les haya agradado y que les haya aportado algo, sobre todo mentalización, y que puedan ustedes seguir coligiendo cómo llevar la vida adelante y cómo garantizar la paz en la familia. Un saludo y hasta pronto. Buenas noches.